¿cómo están? Bueno, en este video vamos a hacer ejercicios del tema de IGCSE Mensuration, ¿sí? Y bueno, lo que les recomiendo es que ustedes intenten hacerlo solos y en la medida que necesiten vean la resolución que hago yo, ¿sí? Bueno, léanlo, fíjense a ver si lo entienden solos, pongan pausa y si no, lo miran conmigo. Muy bien. Una nave espacial hizo 58.376 órbitas a la Tierra, ¿sí? Y viajó una distancia de 2.656 por 10 a la 9 kilómetros. Calcular la distancia de una órbita, ¿sí? Correct to the nearest kilometer y y por otro lado dice que la órbita de un spacecraft es de como un círculo, ¿sí? Y calcular el radio de esta órbita. Entonces, empezamos. Tenemos por un lado que 58.376 órbitas equivalen a 2.656 por 10 a la 9 kilómetros, ¿sí? Y tenemos que saber cuánto es una órbita. Bueno, entonces es tan sencillo como armar una proporción, ¿sí? Siempre recuerden, en las proporciones lo ideal es poner las mismas unidades de medida en una de las fracciones, ¿sí? O sea, esta sería la fracción de las órbitas y la otra sería la fracción de los kilómetros. Entonces, importante acá saber poner en la calculadora este número, que va a depender un poco de la calculadora. En algunos se pone 2.656 EXP, que es un botón que está debajo en la calculadora, y directamente el 9, ¿sí? O algunas tienen para poner bien la notación científica, depende de cada una. Bueno, lo que hacemos en este caso es simplificar, ¿sí? Y para hallar la X tenemos 1 por 2.56 por 10 a la 9 dividido 58.376. Hacemos esa cuenta, esto por esto dividido esto, ¿sí? Y nos va a dar el valor de la X. El valor que nos da la calculadora es este, pero nos pide que aproximemos a los kilómetros, ¿sí? Entonces, ¿qué nos va a quedar? X igual a 45,498 kilómetros, ¿sí? Acá también teníamos kilómetros. Bueno, muy bien. Vamos a la segunda parte. Nos dice que una órbita es como un círculo, ¿sí? Entonces hay que calcular el radio de la órbita. Muy bien. Una órbita era el valor que obtuvimos acá, ¿sí? Esto es una órbita. Entonces, 45,498 kilómetros es igual a 2 pi por radio, ¿sí? Despejamos de ahí el radio y vamos a obtener cuánto es el radio. Tengan en cuenta que pueden usar el ANS de la calculadora, ¿sí? Este número, dejar el que tenían y dividirlo por 2 y por pi y fijarse cuánto les da el radio. Y el radio les da, si dejaron el ANS de la calculadora, 7.241 kilómetros, sí, aproximado a kilómetros, y si no, 7.240. Cualquiera de los dos valores va a estar bien, ¿sí? Bueno, muy bien. Pasamos al segundo ejercicio. Bueno, nuevamente en este ejercicio es importante que lean bien qué es lo que dice. Acá que no se lee bien, dice off the table y show all your working, ¿sí? Así que bueno, les doy pongan pausa, léanlo con atención y luego lo hacemos si es que no lo entienden. Bueno, nos plantea este gráfico donde tenemos un lugar de conferencias y yo dejé esto planteado así para que puedan ver. Tenemos 4 metros acá, ¿sí?
y 1.2 de ancho, que indica el radio, y acá también nos lo dice. Entonces, lo que tenemos que averiguar es cuánto es todo este contorno, que va a ser igual a este, y luego los 4 metros que tenemos acá y acá, ¿sí? Pero entonces tenemos, entre todos estos cuartos de círculo, tenemos un círculo completo, en este caso la circunferencia nos interesa, ¿sí? El contorno. Entonces tenemos una circunferencia y 1, 2, 3, 4 de 4 metros. Entonces tendremos que calcular eso, ¿sí? El perímetro total es 2 por pi por radio, que es 1.2, más 4 por 4 metros. ¿Sí? Bueno, calculemos ese perímetro total en la calculadora, ¿sí? Con el pi de la calculadora, idealmente. Y después tenemos por otro lado que cada persona, ¿sí? Una persona ocupa 1 metro. Entonces, todos estos metros que tengamos, ¿sí? ¿Cuántas personas van a entrar con todos esos metros de longitud de perímetro? Todo este perímetro total nos da 23.539, ¿sí? Pero claramente, ¿cuántas personas van a entrar? Si tenemos 23.539, van a entrar 23 personas, ¿sí? Va a sobrar un pequeño espacio, entran 23 personas. Bueno, muy bien, espero que se haya entendido. Pasamos al siguiente ejercicio. Bueno, este ejercicio es muy fácil si sabemos cómo hallar el área de un triángulo cuando no es rectángulo, ¿sí? Sabiendo la fórmula de área de triángulo, nos puede salir, así que les propongo que lo hagan, pongan pausa, háganlo. Y bueno, el área entonces es 1/2 de lado por el seno del ángulo comprendido entre ellos. En este caso, como tenemos el ángulo que tenemos es este, ¿sí? Vamos a usar este lado y este lado, ¿sí? Pues siempre se usan los lados que componen a ese ángulo. Con lo cual tenemos 1/2 de 8 por 12 por seno de 26.4, ¿sí? Acá tenemos metros y metros. Bueno, muy bien, hacemos la cuenta y obtenemos el resultado. Fíjense que el resultado nos da todo esto en la calculadora, pero nosotros tenemos que usar, como les dice siempre el examen, cuando tenemos así un número que no es exacto, usamos 3 significant figures, ¿sí? 3 cifras significativas. Entonces, ¿en qué nos queda este resultado? En 21.3, ¿sí? Metros cuadrados. Muy bien, pasamos al siguiente ejercicio. Bueno, este es un ejercicio dentro de todo bastante fácil. Dice que se saca esta media circunferencia pequeña de esta grande, ¿sí? Y que hay que hallar el área. Les propongo que lo hagan ustedes y luego comparan conmigo. Podemos ver que para hallar el área sombreada tendremos que hacer a la media circunferencia mayor, restarle la menor. Y ahí tenemos que el radio de la mayor es 12 y el radio de la menor, ¿sí? Si este es 12, va a ser 6, ¿sí? Así que hacemos esa resta de áreas y ya está. Cuando restamos estas dos medios círculos, ¿sí? Obtenemos en el resultado de la calculadora 169.646 y unos cuantos números más, ¿sí? Centímetros cuadrados. Pero lo que vamos a hacer es redondear a 3 cifras significativas, con lo cual nos queda 170, ¿sí? Porque este 6 hace que el 9 se me haga 10, entonces me queda 170 centímetros cuadrados. Bueno, muy bien, seguimos adelante. Bueno, lean bien este ejercicio, ¿sí? Piensen ustedes cómo lo resolverían y si no se les ocurre, miren esta pequeña idea que les doy.
Para hacer el área tenemos el área de todo, ¿sí? Menos el área de este círculo, ¿no es cierto? Ya, si nosotros tenemos el área de todo, le restamos el área del círculo, todavía vamos a estar con la mitad de la figura, ¿no es cierto? O sea, no es esto, sino que es la mitad de eso. Entonces, dividimos dividido 2 y ya está. Esa es una posibilidad. Muy bien, entonces tenemos la media al medio círculo, ¿sí? Le restamos el círculo de adentro y luego a eso lo dividimos dividido 2, ¿sí? Piénsenlo ustedes, si tuviésemos a esto le restamos este, ¿sí? Y nos quedan todavía todo esto de acá y todo esto de acá afuera, ¿sí? Pero si además después lo dividimos dividido 2, ya obtenemos solamente una de esas partes, ¿sí? Bueno, eso es lo que vamos a hacer. Importante pensar bien cuál es el radio de cada uno, o sea, en el radio del mayor va a ser de 6, ¿sí? Y el radio del menor, del círculo menor, piensen que si esto es de 6, ¿sí? Esto que da de acá hasta acá es de 6, la mitad es 3, ¿sí? Y es por eso que yo puse acá un 3. Bueno, muy bien, hacemos esa cuenta, háganla, o sea, no copien directamente la cuenta que yo pongo porque esto hay que saber hacerlo en la calculadora, ¿sí? Y bueno, cuando obtenemos el resultado nos da 14.137, ¿sí? Pero vamos a dejar 3 cifras significativas, o sea, 14.1. Y son centímetros cuadrados. Ah, acá había visto mal yo. Son centímetros, ¿sí? Esto de acá arriba, centímetros. Bueno, muy bien. Y luego pide el perímetro. El perímetro tenemos este lado que está acá. Acuérdense que en perímetro no hacemos restas, sino lo que vamos es sumando los lados. O sea, el perímetro es la suma de los lados, es el contorno. Entonces hacemos 6 más esto de acá, que es un cuarto de circunferencia grande, ¿sí? Y luego a eso le sumamos media circunferencia pequeña, ¿sí? Entonces, el perímetro lo vamos a armar de la siguiente manera. 6 más un cuarto de 2 por pi por 6 más un medio de 2 por pi por 3, ¿sí? Bueno, y eso cuando hacemos todo en la calculadora nos da un perímetro de 24.8 y sigue 4, 9, pero como sigue con 4, 24.8 centímetros. 3 cifras significativas como nos pide cuando no es un resultado exacto, ¿sí? Bueno, lean bien los datos que tenemos acá, hay que entender bien la figura, ¿sí? Y tenemos que hallar el área sombreada. Bueno, hay muchas formas de hacer este ejercicio, ¿sí? Pero por ahí una de las más sencillas es pensar, sacar este sector, ¿sí? Que es igual a este otro, o sea, si sacamos este sector, lo multiplicamos por 2, ya tenemos esta parte, y luego este sector de acá también, que es igual a este, con lo cual multiplicamos por 2, ¿sí? Esa me parece que es la forma más sencilla, porque si intentamos sacar todo el círculo y después esta parte que está acá sola, ya es más complicado para hallar, ¿sí? Sin repetirse esta partecita. Entonces, sacamos cada uno como un sector circular distinto, ¿sí? Bueno, muy bien. Esa es la idea. Recuerden siempre que ustedes quieran, pongan pausa para seguir ustedes solos, ¿sí? Pero bueno, voy a poner yo entonces qué es lo que haría. Tenemos, por un lado, 50 de 360 de pi por radio al cuadrado, y ese radio, estamos hablando cuando hablo del 50 de 360 me estoy refiriendo a esta parte, ¿sí? Que es igual a esta, con lo cual el radio en ese caso
es 12. O sea, el radio 12, que son centímetros al cuadrado, ¿sí? Y eso lo hacemos por 2 más, y acá tenemos un ángulo que es mayor, ¿sí? Piensen ustedes que todo esto nos tiene que dar 180. Entonces, o sea, esta partecita de acá, ¿no? Entonces, este va a ser 130. El que corresponde acá es 130, porque este de acá es 50. Bueno, entonces tenemos 130 de 360, ¿sí? De pi por el radio más pequeño, que es 4 centímetros al cuadrado, y eso también por 2. Bueno, les propongo que hagan esta cuenta en la calculadora, ¿sí? Y fíjense que pide que aproximen a 3 cifras significativas. Hay que tener cuidado con la calculadora, hacerlo, y fíjense de hacerlo realmente ustedes, ¿sí? No copien el resultado mío, porque es una de las dificultades con las que se encuentran, ¿sí? Cuando hacen toda la cuenta, les da 161.9665, pero como tenemos que poner 3 cifras significativas, ponemos 162 centímetros cuadrados. Bueno, muy bien, pasamos al siguiente ejercicio. Bueno, muy bien. Importante, lo leen ustedes, ¿sí? Y luego lo vemos juntos. Bueno, ¿qué datos nos dan? Que A, B, C, D, sí están en una circunferencia que de centro O y radio 8, ¿sí? O sea, están sobre esta circunferencia de centro O y radio 8, ¿sí? Los puntos A, B, C, D están en esta circunferencia, ¿sí? Bueno, ¿qué dato entonces importante nos estarían dando? Que este radio, de esta circunferencia grande, es de 8. Entonces ese dato lo ponemos, 8. Luego dice que AB y CD son tangentes, o sea, tocan en un único punto. Una recta tangente a una curva es que la toca en un punto, así, ¿sí? Entonces, estas dos rectas son tangentes a la circunferencia pequeña, que tiene un radio de 4. Entonces ese es el otro dato que nos están dando con todos esos que nos dicen ahí, que el radio de la circunferencia pequeña es de 4. Bueno, y nos piden que tenemos que hacer la distancia AE. Entonces, bueno, pongan pausa, piénsenlo. Y bueno, como seguramente deben haber pensado, tenemos acá un triángulo rectángulo, ¿sí? Porque además un dato importante es que la tangente siempre, una tangente, ¿sí? Que es lo que les puse acá, es siempre perpendicular al radio de una circunferencia, ¿sí? O sea que acá se forma un ángulo de 90. Entonces tenemos un triángulo rectángulo ahí, donde tenemos 8, 4 y X. Siempre el lado opuesto al ángulo recto es la hipotenusa, así que 8 centímetros al cuadrado es igual a 4 centímetros al cuadrado más X al cuadrado. Y tenemos 8 centímetros al cuadrado menos 4 centímetros al cuadrado es igual a X al cuadrado. Hallamos el valor de la X y así obtenemos el valor de AE, ¿sí? Podríamos haber usado AE en vez de X. Eso nos da raíz de 48 y es 6.93. Entonces tenemos 6.93 y después tenemos que hallar el área sombreada. Esta área, ¿sí? Que vemos acá sombreada, es acuérdense que en áreas muchas veces tenemos que restar, ¿sí? Por ejemplo, en este caso tenemos el área del rectángulo, le vamos a restar el área del círculo. El área del rectángulo, fíjense que tenemos por un lado este lado, que es 2 veces AE, ¿sí? Les recomiendo usar la calculadora directamente, el ANS que tenían por 2, ¿sí? Y ahí tenemos este lado.
¿sí? Y un rectángulo es base por altura, o sea, es AE por 2, ¿sí? Por la altura, y fíjense que la altura, si este es 4, la altura va a ser de 8, ¿sí? Este pedacito es 4, el total va a ser 8 acá. Y a eso le vamos a restar pi por radio de 4 al cuadrado. Todo esto nos da 60.5857, pero bueno, con tres cifras significativas va a ser 60.6 y son centímetros al cuadrado. Bueno, muy bien, espero que se haya entendido. Pasamos al siguiente ejercicio. Como siempre, léanlo con mucha atención y lo vamos haciendo juntos. Bueno, dice que esta barra de metal, ¿sí?, tiene de largo 250 centímetros y acá al lado es cuadrado x por x. Dice que el volumen es de 4.840 centímetros cúbicos y que hay que mostrar que x es 4.4, ¿sí? Entonces, cuando nos dice show that, tenemos que llegar a eso, ¿sí? No es que tenemos que usar el 4.4, sino que tenemos que llegar al 4.4. Es como si nos estuviesen dando el resultado, ¿sí?, del x al que tenemos que llegar, pero tenemos que llegar, ¿sí?, a eso, no lo podemos usar. Bueno, y mostrar, el show indica que tenemos que mostrar todos los pasos. Entonces, si ustedes piensan, para sacar el volumen de este cubo, no es un cubo como nosotros conocimos, sino de este prisma, ¿sí?, el volumen es lado por lado, o sea, lado al cuadrado, por 250, ¿sí? Voy a dejar de lado las unidades de medida porque tenemos todo, está en centímetros, así que no va a haber problema. El cubo es de 4.840, ¿sí?, centímetros cúbicos, es igual a x al cuadrado por 250. Entonces vamos a despejar, va a ser 4.840 dividido 250, como nos dice que show all your working, vamos a poner, que es lo que vamos haciendo, dividido 250, x al cuadrado, y luego vamos a hacer la raíz del resultado que nos dio 19.36, ¿sí?, x, y si hallamos la raíz de este valor, nos da justo 4.4 la x, ¿sí? Bueno, muy bien. Eso es show, mostrar todos los pasos, ¿sí? Y siempre tengan en cuenta que si nos dice show that, es que tenemos que llegar a ese resultado, no utilizarlo. Yo no puedo poner 4.4 al cuadrado por 250 para ver qué nos da esto, ¿sí?, que es lo que es el error más común, sino que tenemos que llegar al valor de la x. Bueno, muy bien. Por otro lado, dice que la masa es de 1 centímetro cúbico, la masa de 1 centímetro cúbico es de 8.8 gramos y que hay que calcular la masa de toda una barra en kilogramos, ¿sí? Entonces, 1 centímetro cúbico son 8.8 gramos, 4.840 centímetros cúbicos, que era lo que tenía el cubo, ¿cuántos? ¿Sí? ¿Qué masa tiene? Y luego eso lo vamos a pasar a kilogramos. Háganlo ustedes. Si ustedes se fijan, tenemos esto en gramos, son 42.6 kilogramos, ¿sí? Ojo, cada uno tiene que conocer muy bien su calculadora, cómo usa los puntos y las comas la calculadora, ¿sí? Esto es 42, para lo que nosotros sería coma 6 o 42.6, ¿sí? Pero el número es 42, en cambio este era 42.592. Bueno, muy bien, seguimos adelante. Dice que una caja, ¿sí?, tiene esta forma, pero ¿qué es lo que pasa? Tiene de largo 250, o sea que tenemos una caja que tiene el mismo largo de las barras, pero tiene 88 por 88 de altura, ¿sí? Entonces,
dice que 120 barritas, perdón, 88 por h de altura, ahí está. Dice que entran justo 120 barras, ¿sí? Y que hay que calcular la altura de esta caja. Entonces, bueno, a ver, piensen ustedes primero la situación, ¿sí? Y ahora lo vamos a hacer juntos. Bueno, acá les hice un grafiquito como para que entiendan un poquito mejor. Tenemos de largo, ¿sí? Son 250, la caja grande, ¿sí? Y acá están las barritas, ¿sí? Cada barrita, ¿sí? Que lo que tenemos que saber es cuántas barras entran. Entonces, en el ancho de la caja, ¿sí? El ancho de la caja dice que es 88 centímetros. Y si una barra ocupa 4.4 centímetros, en 88 centímetros, ¿cuántas barras entran? ¿Sí? Acá tenemos que ver. Entonces armamos esta proporción, ¿sí? Si una barra son 4.4 centímetros de lado, ¿sí? En 88, ¿cuántas entran? Hacemos la proporción y nos da que son 20. Con lo cual, en esta parte, ¿sí? Tenemos 20 barritas, ¿sí? Y si nos dice que entraban 120, era 120, a ver, sí, 120, ¿sí? Tenemos 120 dividido 20 y tenemos de 20, tenemos 6 pisos acá, ¿sí? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Miren, de casualidad me salió justo. 6. ¿Sí? Tenemos 20 y 6 en el alto, ¿sí? 6 barritas. 3, 4, 5, bueno, 6. Y todas estas tienen el mismo largo de la caja. Bueno, y así todo cubierto, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es el alto de la caja? Son 6 barritas y cada barrita tenía 4.4 de lado, ¿sí? O sea, cada una de estas tiene 4.4, así que, ¿qué hacemos? 4.4 por 6 y obtenemos el resultado que es un alto de 26.4. ¿Sí? Ahí tenemos. Bueno, cualquier cosa vuélvanlo a mirar y lean sobre todo con atención, ¿sí? Bueno, muy bien. Vamos al D. ¿Sí? Dice que una barra que tiene un volumen de 4.850 se derrite para hacer unas esferas, ¿sí? Hace 4.200 esferas. Y se usa todo el volumen ese para hacer las esferas. Y hay que calcular el radio de cada esfera y nos dice la respuesta que se supone a la que tenemos que llegar. Nos dice, show that, ¿sí? Your answer runs en 0.65 centímetros corregidos to 2 decimal places. O sea, nos dicen, ¿sí? A qué se supone que tenemos que llegar. Pero por más de que nos dicen este 0.65, no lo tenemos que usar, sino que tenemos que llegar. Es como que nos den el resultado del libro, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hacer el ejercicio. Les recomiendo que intenten hacerlo ustedes solos. El volumen de la esfera siempre se los van a dar, ¿sí? No hay que aprenderlo de memoria. Siempre se los van a dar tanto el volumen de la esfera, como en general alguna vez vi en algún examen que tenían que saber el volumen del cono, pero normalmente se los dan, ¿sí? Bueno, para hallar una sola esfera, como dice que con todo este volumen se hacen 4.200 esferas, ¿sí? Una esfera va a ser esto dividido 4.200. Y una vez que tenemos este resultado, lo vamos a igualar a este resultado, lo igualamos al volumen de una esfera, ¿sí? O sea, a 4 tercios pi por radio al cubo. Y despejamos. Importante acá mostrar todos los pasos. Entonces tenemos el resultado 1.152 por 3 dividido 4 y todo eso dividido pi y luego la raíz cúbica.
Estos pasos no se los salteen, tienen que escribirlos porque hay que mostrarlos, ¿sí? El resultado ya nos lo habían dado, 0.65, ¿sí? Por supuesto se fijan a ver si lo hallaron bien, ¿no? Centímetros. Bueno, muy bien, seguimos adelante. Fíjense que es bastante sencillo el ejercicio que sigue porque nos pregunta cuál es the surface area, ¿sí? Hay que usar el 0.65 y nos da la fórmula, así que 4 por pi por 0.65 al cuadrado, ¿sí? Hacen la cuenta y corrijan a 3 cifras significativas. 5.31 se supone que les tiene que haber quedado, ¿sí? Y por último dice calcular el total de surface area de las 4.200 esferas como un porcentaje, ¿sí? del surface area del metal bar, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que ver es, bueno, primero cuántos son estas 4.200 esferas, pero también cuánto es el surface area del metal bar, ¿sí? Entonces sacamos uno, sacamos el otro y los calculamos como un porcentaje uno de otro, ¿sí? Dice el de las esferas con respecto al de la metal bar, o sea que el metal bar va a ser el 100% y las esferas es un porcentaje de eso, ¿sí? Así que bueno, a resolver esa parte. Muy bien, se supone que lo tienen que haber hecho ustedes, sacamos el área total de esta barra, ¿sí? Que son x por x, o sea 4.4 por 4.4, ¿sí? Es esta tapa, la multiplicamos por 2 y después tenemos de 250 por 4.4, 4 partes, ¿sí? Y por eso nos queda 4, bueno, esto por 2, esto por 4, nos da todo esto, cantidad de surface area. Y eso, ¿sí? Es nuestro 100%, porque nos dice que calculemos el surface area de las esferas como un porcentaje de el de las barras. Entonces, el de las barras es nuestro 100%, el de las esferas, que son 4.200 por 5.31 que nos había dado cada esfera, es X. Hacemos esta cuenta y, bueno, a mí me da 502 el porcentaje, pero siempre que les dé entre 501.9 y 503, dependiendo de qué resultados hayan utilizado acá, si por ahí el aproximado o el exacto de bueno, y eso puede variar dentro de este rango, ¿sí? Si ya varían en otro rango ya estaría mal. Bueno, muy bien. Pasamos al siguiente ejercicio. Bueno, este ejercicio es muy interesante, pues nos hace pensar un poquito más, ¿sí? Les recomiendo que lo intenten hacer ustedes, pues pueden perfectamente. Y si no, sacar algunas ideas de lo que yo les vaya diciendo, ¿sí? Como primer paso nos dice que tenemos que demostrar que BAH es 135, o sea, BAH es 135. Bueno, para eso tenemos que saber que en este octógono regular los ángulos interiores van a ser todos iguales, o sea, este ángulo, este ángulo, este ángulo, ¿sí? Son todos iguales. Y la suma de los ángulos interiores de cualquier polígono es la suma de los ángulos interiores es 180 por n menos 2. En este caso va a ser 180 por 6, ¿sí? Entonces, 180 por 6 nos da 1080. Todo esto lo tenemos que ir escribiendo porque tenemos que llegar a demostrarlo, ¿sí? Y un ángulo interior va a ser 1080 dividido 8. Dividido 8 nos da 135, el ángulo, por ejemplo, BAH. Muy bien, eso para empezar. Ese es el AI. El A y I. Tenemos que mostrar que APH es de 90, ¿sí? Entonces, para demostrar que este ángulo es de 90, lo que vamos a hacer es decir, si este de acá interior es de 135, ¿sí? El que queda es 180 menos 135, ¿sí? Bueno, vamos a ir escribiendo eso.
Entonces, PH 180 menos 135, o sea que es 45. PHA, o sea, este que está acá, PHA, es lo mismo, 180 menos 135, ¿sí? Así que nos da 45. Y luego tenemos que los tres juntos, o sea, el PAH más el PHA más el que nos están pidiendo, que es APH, suman 180, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es poner 45. Por ahí no me está entrando bien, esperen un segundo. Entonces tenemos 45 más APH es 180, así que APH es 180 menos 90, APH es de 90, ¿sí? Pero fíjense cómo tienen que escribir, porque todos los pasos, pues nos dice show, ¿sí? En ese caso hay que escribir todos los pasos. Bueno, luego pide la longitud de pH, ¿sí? La longitud de pH. Bueno, y en ese caso tienen que pensar que la única longitud que les dan es el 12 de acá, ¿sí? Pero ese 12 es igual a todos los lados, pues un polígono regular. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pensamos, bueno, de pH, que es el que tenemos que hallar, no sabemos nada, sabemos que esto es 12, pero sí sabemos que sí, este ángulo era de 45 y este era de 45, este lado y este lado son iguales, ¿sí? Y si son iguales, ¿sí? Podemos decir que este, por ejemplo, lo podemos llamar X, que es la X que tenemos que hallar, y a este lo mismo, ¿sí? Entonces, decimos x al cuadrado más x al cuadrado es igual a 12 al cuadrado. Tenemos 2x al cuadrado es igual a 144, ¿sí? O sea que x al cuadrado es 72, la raíz de 72 nos va a dar la longitud de HP. Entonces hacemos raíz de 72 y obtenemos 8.4852, o sea, 8.49 sería HP es 8.49 centímetros, sí. Luego nos piden que tenemos que hallar todo el PQ. Bueno, una vez que tenemos pH, eso es sencillo, pues tenemos el 8.49, este que mide 12 y 8.49 nuevamente, ¿sí? Así que ahí obtenemos un 29, ¿sí? 8.49 por 2 más 12, ¿sí? Nos da 28.9, que sería, podemos redondearlo, porque es 28.97, ¿sí? Así que nos queda como, con tres cifras significativas, como 29 centímetros. Luego tenemos el área del triángulo APH. APH. Bueno, y esa área piensen que es de las sencillas, o sea, tenemos base y altura, ¿sí? No es necesario usar un medio de lado por el seno del ángulo comprendido entre ellos, que igualmente nos va a dar igual, ¿sí? Pero podemos usar base, que es 8.49 por 8.49, ¿sí? Base por altura, dividido 2. Y eso nos da 36 centímetros. ¿Vale? Y para el área del octógono, pensemos que tenemos que la fórmula sería perímetro por apotema dividido 2, ¿sí? Porque era cada uno de los triángulos que nos quedaban formados, ¿sí? Para ellos necesitamos el apotema. Pero bueno, la que no tenemos así a simple vista es el apotema, el perímetro o el lado de este triángulo lo podemos hallar sin problema, o sea, lo tenemos es 12. Pero el apotema, si pensamos, es justo la mitad de lo que teníamos como PQ, ¿sí?
o sea, la mitad de 29 es el apotema. Entonces, apotema, o sea, 29 dividido 2 por el perímetro, que es 12 por 8, y a eso todo dividido 2, ¿sí? Y así obtenemos el área de este octógono. Entonces 12 por 8 por 29 dividido 2, y todo eso dividido 2, hágalo en sus calculadoras y obtenemos 695, 696, dependiendo de cómo hayamos tenido o sea, qué aproximaciones hayamos usado en los lados, ¿sí? Bueno, muy bien. Para ir terminando, tenemos el radio del círculo, ¿sí? El radio del círculo es este que vemos acá, ¿sí? Y para hallar el radio del círculo vamos a trabajar con el teorema de Pitágoras nuevamente, ¿sí? Entonces tenemos, por un lado, este, que era el apotema, que era 29 sobre 2. Tenemos el que tenemos que hallar, que es el radio, y acá 6. Entonces hacemos radio al cuadrado es igual a 29 sobre 2 al cuadrado más 6 al cuadrado. Todo esto lo tienen que escribir, no lo hagan directo en la calculadora, porque en el examen un ejercicio como este seguramente valga varios puntos, ¿sí? Y si ustedes lo hacen directo en la calculadora y se equivocan en algún momento, pierden todos los puntos del ejercicio. En cambio, el ir mostrando cada parte, bueno, va a ayudar a que puedan ir obteniendo de a poco todos los puntos. Entonces, tenemos la raíz de 246.25, y a esa raíz tenemos 15.7, pueden tener diferentes valores o un poquito diferentes dependiendo de qué longitudes hayan con las que hayan trabajado, ¿sí? Bueno, entonces ya está el radio y tenemos que hallar el área del círculo como un porcentaje del área del octógono, ¿sí? El área del círculo que no la habíamos hallado, así que el área del círculo es pi por el radio, que era 29 sobre 2 al cuadrado, ¿sí? Y el área del octógono, que sí, ya la habíamos hallado, el octógono, bueno, era en el 696, nos había dado a nosotros, 696, ¿sí? Centímetros cuadrados. Bueno, hacemos esta cuenta, tengan en cuenta que este es el 100%, ¿qué porcentaje es el área del círculo? Y nos da como porcentaje un 94.9. Tengan en cuenta, bueno, vuelvo a decir que puede variar mínimamente ese porcentaje dependiendo de qué valores hayan utilizado. Bueno, y el último ejercicio que vamos a hacer, léanlo bien, ¿sí? Y fíjense en el primer ejercicio, en el primer punto, en el punto A, dice que hay que hallar el área del cross section, ¿sí? O sea, el área de este trapecio. El área de un trapecio, base mayor más base menor, dividido 2 por altura, ¿sí? Así que tenemos el área, que sería 40 más 25 dividido 2 por 10, ¿sí? Y eso nos da 325 centímetros cuadrados. Luego tenemos que calcular el volumen. Si tenemos ya esta área, ¿sí? Con hacer esta área por la profundidad,
ya obtenemos el volumen. O sea que el volumen es 325 centímetros cuadrados por 50 centímetros, ¿sí? Y así obtenemos 16.250 centímetros cúbicos. Bien, y en el C dice que hay que calcular el surface area, o sea, tenemos que calcular cada una de las caras, ¿sí? Para eso, bueno, tenemos que como organizarnos. Tenemos la primera cara que tenemos acá, que va a ser por 2, ¿sí? O sea, la cara de frente por 2. Entonces, a ver, podemos poner frente por 2, más la base, ¿sí? La base que sería lo que nosotros no estamos viendo, que es lo que está ahí abajo, ¿sí? Pero esa que está ahí abajo es 40 por 50, ¿sí? Imagínensela, a ver si se los puedo mostrar. Es la que tenemos ahí abajo y que no estamos viendo, pero que tiene 40 por 50. 40 por 50. Esta primera era 2 por 325. Luego tenemos la cara que está acá de costado, ¿sí? Esta cara es de 50 por 20. 50 por 20. Más la otra cara que tenemos en este otro costado, que así como esta es de 50 por 20, la otra va a ser de 50 pero por 15. 50 por 15. Más la que tenemos acá arriba, que es la de 25 por 50. Bueno, muy bien. Entonces vamos haciendo todas las cuentas. Lo ideal es que mostremos siempre cómo hacemos la cuenta, no que hagamos directamente la cuenta en la calculadora y pongamos el resultado, porque haber escrito cada una de estas partes, ¿sí?, nos va a ayudar a ir obteniendo por cada parte seguramente algún punto. Muy bien, hacemos toda esa cuenta y vemos cuánto obtenemos. Y todo junto suma un total de 5.650 centímetros cuadrados. Bueno, espero que se haya entendido. Esto es un repaso general, ¿sí? Nos veremos en algún otro video.